Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, murió este 22 de febrero en un operativo llevado a cabo por fuerzas federales en Jalisco. Con él cae el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más poderoso de México, con presencia en 2/3 partes del territorio nacional y células activas en más de 40 países. No es una detención más, es un hecho que marca un antes y un después. La reacción fue inmediata. Tras conocerse su muerte, el caos se apoderó de Jalisco. Narcobloqueos, incendios, carreteras cerradas. El recuerdo inevitable de 2012 y 2015, cuando la detención del hombre más buscado desató jornadas de terror contra la población civil. La lógica fue la misma: exhibir fuerza, demostrar capacidad de desestabilización, recordarle al Estado que el vacío del poder no se llena sin consecuencias. Después de un mes de operativos federales, el gobierno asestó un golpe inesperado. Aunque el secretario de Defensa de México reconoció el intercambio de información con la inteligencia de Estados Unidos, la ejecución del operativo fue en su totalidad a cargo del Ejército Nacional. Y aquí hay un dato clave: la relación bilateral en materia de seguridad cambia cuando México demuestra que puede golpear al corazón de la estructura criminal más poderosa sin tutela directa. Jalisco llevaba más de una década convertido en el paraíso de la narcopolítica. Control territorial en contubernio con autoridades municipales, crisis de desapariciones, centros de reclutamiento desmantelados, alcaldes detenidos por vínculos con el crimen organizado. El clima era de captura institucional. Podemos decir que algo empieza a moverse, tal vez muy lentamente. Decía Alejandro Almazán en un artículo en Diario Red que para los gobiernos de México y Estados Unidos, Nemesio encarnaba una nueva fase del narco, más militarizada, más brutal, menos discreta. De él existen pocas fotografías y casi ninguna grabación de voz confirmada. Se sabe que inició su carrera criminal en Estados Unidos. Benefactor intermitente en algunos pueblos, financiaba fiestas patronales, repartía dinero o imponía orden por la fuerza. Dejó una estela de violencia que redefinió los límites del poder criminal en México. Pero conviene no caer en triunfalismo. Su muerte no es el fin del cártel Jalisco Nueva Generación. Las organizaciones criminales no son estructuras piramidales que colapsan con un solo golpe. Son redes adaptativas. La desaparición de su líder abre una fase de reconfiguración interna y externa, y eso implica disputa. El tablero narco va a moverse. En estados como Sinaloa, donde el cártel Jalisco Nueva Generación desempeña un papel importante en el reparto territorial, puede intensificarse la pugna. Una región que, paradójicamente, será sede en los próximos meses del Mundial de Fútbol. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que mañana el país vuelve a la normalidad. Pero la normalidad en México no significa ausencia de conflicto, sino administración del conflicto. La pregunta es: ¿qué estrategia seguirá el gobierno el día después de este golpe? ¿Habrá una consolidación territorial del Estado en Jalisco? ¿Una limpieza institucional profunda? ¿O veremos una fragmentación que derive en más violencia a corto plazo? Y en el plano externo, ¿cómo impacta esto en la relación con el vecino del norte en un contexto de máxima tensión política y comercial? La muerte del Mencho es un parteaguas, pero no es el final de la historia. Es el inicio de una nueva etapa en la guerra contra el narcotráfico. Y en esa nueva etapa está en juego algo más que la captura de un capo. También está en juego la capacidad del Estado mexicano de recuperar territorio y consolidar legitimidad y soberanía. Bienvenidos y bienvenidas a la Base de América Latina. El cártel Jalisco Nueva Generación creció exponencialmente en pocos años y bien podríamos considerarlo como uno de los legados de las presidencias de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Un lugar destacado también merece el secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna, como ya les mencionábamos. El grupo comienza a operar en el año 2011 y en poco tiempo se convierte en uno de los cárteles más importantes. Su ascenso se produce en paralelo al declive del cártel de Sinaloa, al que termina desplazando para convertirse en la principal organización del narcotráfico.
¿Cómo surge? ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo logra expandirse? El punto de inicio se encuentra en una boda en 1996, de la que se dice que duró 3 días y 3 noches. Fue la de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, con Rosalinda González Valencia. Ocurrió en Aguililla, el pueblo natal de ambos, en el estado de Michoacán. Nemesio era por entonces apenas un jefe de sicarios. Rosalinda tenía 17 hermanos y hermanas, y su familia, los González Valencia, encabezaban el cártel de Milenio, que por aquellos años dominaba el estado de Michoacán. El casamiento permitió a Nemesio acceder a la crema y nata del narcotráfico. El segundo acto nos lleva a los años 2009 y 2010, cuando es capturado Oscar Nava Valencia, líder del cártel de Milenio, y muere en un enfrentamiento Nacho Coronel. Ahí comienza una historia que se repite una y otra vez. Cuando los cárteles son descabezados, se comportan como una hidra con muchas cabezas, pierden la verticalidad del poder que los ordena y comienzan los enfrentamientos entre las bandas que se disputan este liderazgo. Estos suelen ser los periodos, de hecho, más violentos. En aquella ocasión, y en el vacío emergente de emerge la figura de Nemesio Ceguera Cervantes, y la clave de su ascenso es aquel casamiento. A los 18 hermanos González Valencia se los conocía como los Queenies, y habían desarrollado una estructura financiera para lavar el dinero que estaban ganando a través del narcotráfico. La historia cuenta que en la familia González Valencia los hombres se ocupaban del poder de fuego, mientras que las mujeres se encargaban de la administración y el lavado de dinero. Rosalinda era la mayor de las hermanas y pieza clave en el manejo financiero. En aquella disputa para resolver la sucesión del cártel del Milenio se enfrentaron 2 bandos. La resistencia contra los torcidos, estos últimos liderados por Ceguera, y algunos de los hermanos Valencia. El control financiero le permitió a los torcidos contar con un mayor flujo de dinero, mejores armas y exterminar a sus oponentes. Luego, en 2011, el grupo hizo su aparición pública bajo el nombre de los Matazetas, en referencia a los Zetas, que por aquel entonces eran un grupo paramilitar al servicio del cártel del Golfo. Para legitimarse ante la sociedad, los Matazetas se presentaban como justicieros y grababan videos en los que decían que estaban limpiando la región de la barbarie de los Zetas. Posteriormente, asumen el nombre de Jalisco Nueva Generación e inician una carrera meteórica. En pocos años pasan de ser una banda local en los estados de Michoacán y Jalisco hasta convertirse en una corporación transnacional con ramificaciones en todos los continentes. El cártel de Jalisco controla las rutas del tráfico por el Pacífico hacia Estados Unidos y mantiene alianzas en Ecuador y Colombia. Cuenta con proveedores de precursores químicos en Asia y logró hacer pie hasta en África, donde controla corredores sobre la costa atlántica. Logró penetrar en Australia, un país en el que, debido a la dificultad logística, las drogas multiplican su precio incluso respecto a los mercados de Estados Unidos y de Europa. La estructura financiera para el lavado de dinero está esparcida por toda América, pero también por Europa. Una vez que se encontraron en la cumbre del cártel, el Mencho y Rosalinda mantuvieron la división de tareas de la familia González Valencia. Mientras que él se ocupaba de la capacidad operativa, ella era la fachada legal y se ocupaba de las finanzas. Una de las razones del éxito y ascenso de ese cártel lo encontramos en el management que llevó adelante este matrimonio. ¿Dónde lo podemos ver, por ejemplo? ¿Qué innovaciones presenta Jalisco Nueva Generación respecto a otros cárteles? La primera diferencia es el desarrollo de una economía legal. Si bien todos los cárteles necesitan una estructura para el lavado de activos, Jalisco ha puesto más énfasis en esa faceta que cualquiera de sus antecesores. A través de ese circuito mueven miles de millones de dólares. Y poseen bienes inmobiliarios, centros comerciales, clínicas, hoteles y restaurantes. Sus inversiones están diversificadas desde Guadalajara a la Riviera Maya hasta Europa y Estados Unidos, pasando por Argentina y por Uruguay. Mediante subfacturación y la sobrefacturación utilizan el flujo de dinero legal para mover y blanquear a través de estos canales el dinero que proviene del narcotráfico, obviamente. Como muestra de la magnitud de esta red, vale mencionar que la Unidad de Inteligencia Financiera de México, la UIF, y el Tesoro de Estados Unidos han congelado 2,000 cuentas bancarias ligadas a esta propia red.
La segunda diferencia con otros cárteles es el modelo de franquicias. Jalisco opera como una confederación de células locales que siguen las directrices del Mencho, pero que pueden maniobrar con autonomía siempre que paguen el diezmo. En este punto se abre un interrogante sobre la situación actual y las disputas que puedan protagonizar las distintas células que pretenden asumir el liderazgo. Una tercera diferencia es la cantidad de armamento pesado, la disciplina militar y la incorporación de nuevas tecnologías. En 2015, miembros del cártel derribaron un helicóptero del ejército mexicano mediante un lanzacohetes RPG. La estructura financiera le permitió a este cártel alcanzar un poder de fuego al que no accedieron sus antecesores ni tampoco sus competidores. En su arsenal cuentan con armamento militar, fusiles calibre 50, incluso drones que han utilizado con cargas explosivas de C4. Los que no están contentos con lo ocurrido ayer aparentemente son las fábricas de armas que trabajan para el Pentágono y que, como sabemos, son las que se han beneficiado y han armado a estos ejércitos irregulares que luego Estados Unidos utiliza como excusa para intervenir en los países afectados. En lo que atañe a su logística, el cártel de Jalisco cuenta con decenas de vehículos blindados, lanchas, submarinos de construcción artesanal, aviones y helicópteros. Un verdadero ejército que ha bloqueado ciudades, asesinado a un exgobernador y alcalde, secuestrado a los hijos del propio Chapo Guzmán y que ha difundido ejecuciones como una puesta en escena calibrada para sembrar el terror en la población. La historia comenzó en aquel casamiento de 72 horas entre postres regados con copas de champán y otros excesos. 15 años después, esa pareja entre Nemesio Ceguera y Rosalinda González Valencia se alzó con la jefatura del cártel Jalisco Nueva Generación. Les llevaría otros 15 años convertir a ese cártel incipiente en la empresa multinacional que es hoy. Meteórico fue el ascenso e igual de rápida es la caída. Con Nemesio muerto y Rosalinda en la cárcel, el gobierno de México se encuentra ante el desafío de evitar que las disputas entre las distintas cabezas de la hidra generen una escalada de violencia. En la tesitura inversa se encuentra Donald Trump, que necesita la violencia en México para impulsar su agenda y que las fuerzas militares de Estados Unidos intervengan en el país. El narcotráfico es, en esta etapa, la excusa número 1 que utiliza Estados Unidos para reformatear Latinoamérica en función de sus propios intereses geopolíticos. Se han asegurado en lo que va de la administración 23,000 armas. De esas 23,000 armas, el 80% son de origen norteamericano. Entonces, en este caso, más o menos es la misma proporción. Correcto. General, aprovechando que está en el uso de la palabra, en el comunicado se mencionó la colaboración de los Estados Unidos en términos de inteligencia. Para ser más precisos, ¿dónde empieza y dónde termina la colaboración con el gobierno estadounidense? La colaboración con el gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante y así es como llegamos también a este caso específico con las diversas autoridades de Estados Unidos.